A continuación les hablaré acerca de la pestaña de datos. Esta pestaña se encuentra dividida en 6 secciones y nos ayuda para manipular los datos. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos una sección que dice obtener datos externos y pues como su nombre nos indica, nos permite obtener datos de la información externa al documento, ya sea a través de la web o de otros libros Excel, también a través de plataformas, servidores y otros programas. Entonces aquí podemos observar de que tienen estas diferentes secciones y podemos obtener los datos desde Access, que importa datos desde una base de datos de Microsoft, desde la web, que importa datos de una página web, desde un archivo de texto que importa los datos de un archivo de datos, desde otras fuentes que no importa datos de otros orígenes de datos, y de conexiones existentes que conecta un origen de datos externos seleccionado de una lista de datos usados frecuentemente. Ahora pasamos a la primera sección, que es de obtener y transformar. Observar que tenemos nueva consulta. Nueva consulta se puede detectar, combinar y conectar los datos de unos desde varios orígenes. Puedes darles otra forma y redefinirlos para que se ajusten a tus propias necesidades. Aquí podemos ver que también nos aparece como el de obtener datos, pero aquí es desde un archivo que nos permite buscar los datos desde un archivo o libro de Excel. Aquí podemos observar que nos dan diferentes opciones, desde una base de datos, que también nos permite buscar los datos a trabajar dentro de una base de datos ya elaborada, o sea, una ya existente. Y acá observamos que tenemos más opciones. Desde Azure, que también podemos importar nuestros datos desde Azure. Desde otras fuentes, nos da la opción de importar datos externos desde muchas otras fuentes más, e inclusive de redes sociales. Y de combinar consultas, luego de haber conseguido nuestros datos, podemos combinarlos para hacer un solo grupo de datos. También podemos anexar datos nuevos o editarlos. Y aquí nos dan otras diferentes opciones de dónde consultar. Posteriormente sigue mostrar consultas, que como su nombre nos indica, nos enseña todas las consultas que se han hecho en el libro de Excel. Se despliega un menú en el lado derecho del libro y desde allí podemos ver las consultas. Podemos observar. Este es el menú que se nos despliega y aquí podemos observar las consultas que hemos hecho, pero pues, ahorita hay 0 consultas porque no hemos realizado ningún trabajo. Desde una tabla nos permite crear una nueva consulta vinculada a la tabla de Excel seleccionada. Sería aquí. Desde fuentes recientes se administra y se conecta a fuentes recientemente utilizadas. Ahora pasamos a la sección de conexiones. En actualizar, actualiza todas las fuentes dentro del libro de Excel y permite obtener los últimos datos. Vamos a observar que nos dan las opciones. En conexiones nos muestra todas las conexiones de datos para el libro. Se entiende por conexiones que son vínculos a datos que se pueden actualizar si los datos de origen cambian. Las propiedades nos permiten administrar nuestras conexiones, especifica la manera en que se actualizarán las celdas conectadas a un origen de datos. Y el editar vínculos nos permite modificar o editar los vínculos que estamos utilizando. Ahora pasamos a la sección de ordenar y filtrar, que esta sección nos permite ordenar de manera ascendente o descendente nuestra información y también nos permite filtrarla. Podemos observar que al principio tenemos ordenar de A a Z, y esto es la que ordena la selección para que los valores más bajos se encuentren en la parte superior de la columna. Y después abajo tenemos ordenar de Z a A, que ordena la selección para que el valor más alto se encuentre en la parte superior de la columna. Posteriormente tenemos ordenar, que inicia el cuadro de diálogo ordenar para ordenar los datos basados en varios criterios a la vez. Y de ahí tenemos un filtro. El filtro es que habilita el filtro de celdas seleccionadas. Por ejemplo, acá seleccionamos esta celda y nosotros le habilitamos un filtro.
Este filtro nos da el acceso de poder ordenarlo de la A a la Z o de la Z a la A, de ordenarlo por color, y de ahí también lo podemos borrar. El borrar pues nos ayuda a borrar el filtro y el estado de ordenación de rango actual de datos. El volver a aplicar, vuelve a aplicar el filtro y ordenar en el intervalo actual. Y avanzadas especifica criterios complejos para limitar los registros que se incluirán en los registros de resultados de una consulta. Ahora bien, pasamos a la sección de herramientas de datos. Y esta sección nos permite trabajar con los datos ubicados en las celdas. Aquí tenemos texto en columnas que nos permite separar el texto que se encuentra en una sola columna en diferentes columnas. Tenemos el relleno rápido que nos permite rellenar las celdas vecinas. Eso quiere decir que las que están al lado con información que sea semejante. Quitar duplicados nos permite eliminar datos duplicados o que estén repetidos 2 veces o más. Seleccionamos un rango deseado y tocamos este botón y Excel hará el resto. La validación de datos nos permite ratificar, revisar y corroborar datos dentro de una tabla o varias tablas, y al momento de picarle nos dan estas opciones de validación de datos, de rodear con un círculo datos no válidos o borrar círculos de validación. Posteriormente tenemos consolidar. Consolidar nos resume y agrupa los datos que se encuentran en diferentes hojas de cálculos o distintas tablas. De ahí sigue relaciones, las relaciones crean relaciones entre distintas tablas y agrupa los datos que consideremos necesarios. Por último tenemos administrar modelos de datos, que es un complemento de Excel que se puede usar para realizar un análisis de datos eficaz y crear modelos de datos sofisticados. Nos permite combinar grandes volúmenes de datos de orígenes diferentes, realizar análisis de la información rápidamente y compartir puntos de vista con facilidad. De ahí tenemos la sección de previsión. Podemos observar que solo tiene dos funciones, que es la de análisis de hipótesis, que también son conocidos como escenarios que nos permiten a evaluar diferentes situaciones bajo una misma condición. Nos ayuda a evaluar todas las situaciones que podríamos enfrentar. Nos dan esas opciones de administrador de escenarios, buscar objetivo o tabla de datos. De ahí tenemos la previsión. Una previsión puede ayudarnos a predecir aspectos como las ventas futuras, los requisitos de inventario o las tendencias de los consumidores. Y esto es lo que sería haciendo una previsión, una hoja de cálculo de pronóstico. Y como por última, tenemos la última sección, que es de esquema. Aquí tenemos la función de agrupar, que agrupa un rango de celdas para expandirlas o contraerlas. Tenemos también la de desagrupar, que separa o desagrupa un rango de celdas agrupadas anteriormente. Y por último tenemos un subtotal, que calcula el total de varias filas de datos relacionados de manera rápida y automática las celdas de mostrar. Tenemos mostrar detalle, que expande un número de celdas contraído, y ocultar detalle, que contrae un número de celdas.